Mi nombre es Humberto Guerrero, psicólogo de profesión. Bueno, y me siento bastante a gusto en estas aulas de inspiración católica, ¿no? Aun cuando confieso que no profeso ninguna doctrina religiosa, pero la respeto a todas, ¿no? Y en ese sentido hay doctrinas científicas y hay doctrinas religiosas. Yo creo que es en ese nivel en donde el antagonismo se presenta. Sobre ese nivel, la ciencia y la religión no tienen contradicción, son complementarias. A ese nivel conceptual, las dos se dan la mano para acercarse a la verdad, ¿no? En ese sentido, la filosofía occidental desde Descartes, ¿no?, que hizo esa división perversa y nos separó efectivamente, ¿no?, de ese desarrollo hacia una integridad del ser humano, ¿no? Y cada uno después tomó un camino como contradictorio, ¿no? Los que se dedican a la ciencia, ¿no?, en contra de los que se dedican a una doctrina religiosa. Y la máxima manifestación de eso en Occidente es Nietzsche, ¿no?, cuando se expresa de manera tan directa y brutal, Dios ha muerto, ¿no?, que es una expresión que remeció al mundo occidental, ¿no?, y que a partir de ahí los filósofos tuvieron que replantearse una serie de presupuestos, ¿no? En mi campo, en la psicología, ¿no?, actualmente se acepta que el ser humano es religioso por naturaleza. Por eso es que en todas las culturas ancestrales encontramos manifestaciones religiosas, independientemente de los ritos, independientemente de las doctrinas. El ser humano es científico por naturaleza, religioso por naturaleza, artista por naturaleza y didacta por naturaleza. Eso es el concepto que se está trabajando actualmente en la psicología profunda, y desde ese punto de vista los psicólogos actualmente estamos proponiendo efectivamente que se puede ser científico creyente, por supuesto que sí. Se puede ser religioso científico, por supuesto que sí, ¿no? De ahí en más, como bien ha estado disertando el doctor Solari, ¿no?, los místicos superan ese nivel. Hay místicos en el Islam, hay místicos en el judaísmo, hay místicos, por supuesto, cómo no, en el cristianismo. Entonces ya superan, como bien cita el doctor Solari en esa... Sí, ya lo termino, porque ahí él terminó. No, un místico supera toda ciencia. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Y con eso termino. Muchas gracias. Vamos a intentar que sean preguntas, que sean comentarios, no con ponencias, está todo muy bien, pero ya les invitaremos otro día aquí a ocupar este espacio. Porque si no... ¿Perdón? El 2. Adelante, el número 2. Buenas noches. Mi nombre es Juan Francisco Sánchez Polo, soy licenciado en Educación de la Universidad Católica Piense. Trabajo en el Colegio UNTE, ¿no? Bueno, quería felicitar el evento de hoy, ¿no?, que realmente me parece muy interesante, y creo que la realidad manifiesta que hay muchas personas que quieren saber más de este tema, ¿no? Por eso también animaría que pueda haber una parte 2, ¿no?, para poder abarcar un poco más esos temas, ¿no? Así que felicitar mucho este tema, ¿no?, entonces este evento. Y 2, mi pregunta va a la siguiente. Yo como licenciado en educación, ¿no?, y frente a las... Bueno, estoy metido mucho en las redes, hay mucha confusión, ¿no? Hay muchas ideas gaseosas, ¿no?, ideas realmente efímeras, y realmente mi pregunta va a la siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo yo, de mi escenario de educación como educador, cómo puedo dar yo a transmitir todas estas ideas, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar frente o confrontar las ideas? Porque yo como católico que también soy, me siento y creo y pienso firmemente que estoy en la verdad en relación a la ciencia y la fe. Entonces mi pregunta va cómo yo podría, desde mi escenario de educación, poder seguir expandiendo estas ideas correctas, buenas y bondadosas, ¿no?, que son de la ciencia y la fe. O sea, mi pregunta más va a eso, ¿no? ¿Qué herramientas me pueden ayudar más, ¿no? ¿Qué cosas, estrategias, medios me pueden ayudar a mí para poder seguir expandiendo esta idea y que muchas más personas se enteren que hay una relación armónica entre ciencia y fe? Yo diría que me parece que el déficit que he notado es que no se enseña a pensar la fe.
se enseña a vivir la fe, una serie de prácticas, pero que son a veces totalmente descontextualizadas incluso de la vida. Es como un nicho cerrado, un espacio aparte de mi vida, pero no he logrado pensarla. Y pensarla significa hacerla propia, y pensarla significa saber defenderla, y pensarla significa también saber qué es lo que dicen los que la atacan. Porque si no, si toda la vida me están diciendo maravillas de la fe y de pronto me encuentran y me dicen, oye, la fe es una porquería, entonces me explico, me dicen, te cuento una anécdota que pasó en el colegio en el cual estábamos los dos, que un buen día llegaron varios chicos y me decían, padre, ya no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Vi el video de Dross. Entonces hay un bloguero, se llama Dross, que cuelga videos de que Dios no existe. Y entonces, pero bueno, te ríes, pero los chiquillos se los comen todos, ¿no? Se los comen todos, pero nunca habían pensado, entonces, a ver, vamos a poner el video de Dross. Entonces, en clase pusimos el video de Dross y a ver, piensen, ¿no? Y no eran capaces de pensar, entonces ya, pero entonces, a ver, esto que está diciendo, a ver, vamos a analizarlo. A, B, C. Es como dice, mira, está tomando en cuenta esto, desde esta perspectiva tiene razón, pero no está tomando en cuenta esta otra perspectiva, ¿no? Y así, entonces, ahí, o sea, lo que no puedes es tú formar a personas en una burbuja de cristal, porque esa burbuja de cristal la van a romper, o sea, y además la vida no, ni es ideal, o sea, hay que estar como las plantas del campo a la intemperie, ¿no? Entonces uno no puede decir que siempre les diga solo cosas bonitas, sino decir, oye, mira, o que tienes que enseñarla a pensar incluso críticamente. Yo creo que en la iglesia lo empezó a hacer San Juan Pablo II. O sea, oye, hay que hacer una reflexión crítica sobre nuestra historia, porque no siempre hemos hecho las cosas bien. Entonces hay que reconocer en qué le hemos fallado, porque si no alguien nos lo señala y nos quedamos sin piso. Entonces yo lo que diría es, no solo transmitir la piedad, hay que transmitirla, no solo a vivir la fe, sino hay que enseñar a pensarla, y luego más difícil, eso ya es una tarea para toda la vida, a intentar ser coherente con ella, que no es tan fácil, ¿no? Número 3. Dos preguntas muy concretas, padre. ¿Lo ves bien? Esta noche la tercera. No, quería hacer una pregunta concreta, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en el libro se habla de que el Dios cristiano es logos, palabra, razón. Quisiera que nos amplíe un poquito ese tema. Y también en el evolucionismo se habla, con las últimas teorías, que el mismo San Juan Pablo II ha reconocido, ¿no? Que ya es más que una hipótesis el evolucionismo. Entonces, pero se habla de poligenismo y monogenismo. Entonces, quisiera que usted nos amplíe el tema para ver si es que se puede dar un poligenismo en el cual Dios crea en la conciencia del ser humano y que sea compatible con las Sagradas Escrituras y el pecado original. O sea, las teorías del monogenismo y del poligenismo compatibles con las Sagradas Escrituras, porque se habla de que puede ser posible estas dos teorías. Bien, sí. Son dos preguntas muy distintas. Intento responder la primera, ¿no? Sobre todo Benedicto XVI ha hecho un gran hincapié en esa idea, ¿no? De que el Dios cristiano es logos, de hecho su lema es cooperador de la verdad, ¿no? De hecho, el mayor enemigo que él detecta, y es programático en una conferencia que pronunció casualmente en 1996 en Guadalajara, México, es el relativismo, y sobre todo el relativismo teológico, el relativismo religioso. Entonces él dice, no, es que es la verdad la que nos salva, y entonces pues él fue uno de los que trabajó en la encíclica Juan Pablo II, Fe y Razón, ¿no? Como dos alas de la... Entonces, ¿qué es lo que quiere subrayar Benedicto XVI? Que o sea, Dios está de alguna manera limitado por su propia racionalidad. Es decir, Dios puede saltarse las leyes de la física, pero no, cuando hace un milagro, pero no las leyes de la lógica. Dios está, por decirlo así, sometido a su propia racionalidad, porque Él es razón. Este énfasis lo pone particularmente en la conferencia que dio en Ratisbona, que causó tanto revuelo, porque no todas las tradiciones, y de hecho también en el seno del catolicismo ha habido momentos, sobre todo con la filosofía de Ockham, en el cual la voluntad de Dios, por decirlo así, estaba por encima de la razón. Pero la tradición cristiana mayoritaria ha entendido siempre que Dios es razón, que es la palabra, y en cambio puede haber otras tradiciones religiosas
donde se subraye tanto la trascendencia de Dios, que haya como un divorcio, es decir, nuestra racionalidad es así que no llega nunca, o sea, a Dios, ¿no? Dios lo totalmente trascendente, el uno, lo totalmente otro, que nos enfrenta al problema de decir, bueno, pues es que Dios podría hacer que lo malo sea bueno, Dios podría hacer que el matar fuera bueno, ¿no? Dios podría hacer... Y la apuesta cristiana es precisamente no. O sea que Dios está de alguna manera limitado por su propia racionalidad, si cabe esa expresión, así porque Él es razón, y que nos ha compartido un chispazo de esa razón divina, por lo cual nosotros podemos conocer y entrar en esta lógica hasta un límite, ¿verdad? De forma que no tiene por qué haber esta contradicción. Y de hecho, en otra conferencia muy bonita que dio Benito XVI en París, justo cuando lo hicieron miembro de la Academia Francesa de las Ciencias Morales y Políticas, él habla precisamente que la ventaja competitiva del cristianismo en los primeros cristianos fue precisamente eso, o sea, que era una religión que se acoplaba a lo que entendían los pensadores de aquella época, fundamentalmente los filósofos, que ya entendían que aquello del politeísmo no tenía ni pies ni cabeza, que tenía que haber un Dios único, que el Dios de los hebreos era solo para los hebreos, con lo cual no se sentían que el cristianismo predicaba un Dios único, que era lo acorde con la razón, que era universal, era para todos, y que además estaba ungido, como menciona el doctor Solari, por la misericordia, por el plus de la misericordia, la caridad. Entonces, eso fue el gancho. Eso se ve, pues, no sé, en el Orígenes contra Celso. Pasando a la segunda pregunta, que es más, en el libro lo trato, es decir, en el libro digo cuáles son los problemas, o sea, qué problemas. La teoría de la evolución es perfectamente se puede compaginar. El único punto es ese que mencionas, el único punto que habría que ver cómo es el tema del monogenismo y poligenismo. Entonces yo en el libro me voy un poco con alfileres, entonces digo, mira, lo único que he escrito hasta el momento es Pío XII, en el encíclico Humanae Generis, dice, no, o sea, no hay ningún problema en estudiar la evolución, no gozan en cambio de la misma libertad para hablar de que si venimos de muchos hombres distintos de edad, etc. Bien, eso lo dice Pío XII en el Humanae Generis. Pero si tú te agarras el catecismo de la Iglesia Católica, no aparece o no pasa. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica es lo que un católico debe creer, ¿no? Está su constitución dogmática, su constitución fide y depósito, en principio, ¿no? Esto es de fe. Entonces, yo puedo ser católico y no pensar en fin, ¿qué problema habría ahí? Habría el problema de decir, bueno, entonces tengo que explicar teológicamente el pecado original. Benedicto XVI tiene una intervención muy buena que por ahí tengo recogida, donde dice, mira, un poquito toca el tema, pero por la tangente, ¿no? El pecado original no tenemos duda de que lo hay porque lo tocamos todos los días, ¿no? Es decir, es la experiencia interna que tenemos todos de querer hacer el bien y no poder hacerlo muchas veces, ¿no? O sea, que vemos lo bueno, queremos hacerlo y no lo hacemos, ¿no? O sea, eso lo tocamos todos los días, todas las personas, ¿no? Entonces, el pecado original está ahí, no hay problema, ¿no? Ya hasta ahí Benito XVI, como diciendo, mira, el pecado original no hay que preocuparse de si Adán y Eva, si los Australopithecus y no sé qué. El pecado original es un dato de hecho. Hasta ahí Benito XVI. Si se diera el caso de que se compruebe el poligenismo, sería un problema para los teólogos que explican el pecado original, ¿no? Que de hecho, por lo menos en la exégesis, los 11 primeros capítulos del Génesis, la Pontificia Comisión Bíblica, de hecho, son de muy difícil interpretación. Es decir, nadie sabe, todavía no se puede decir cuál es el género literario que tiene. Entonces, y luego, creo que se ha escrito ahí un artículo reciente precisamente sobre eso. No se sabe hasta el momento si venimos de un hombre o de muchos. Sobre todo dice una cosa que me pareció esperanzadora, en el sentido de decir, mira, es un problema que ya le preguntaremos a Dios el día del juicio final por la tarde, ¿no? No parece que se vaya a poder resolver. O sea, no parece que se vaya a poder resolver. Hay otros artículos interesantes donde intentan mezclar, por ejemplo, hay uno de Natalia López Moratalla, que ella dice, bueno, pienso que Adán y Eva habrá sido un homo habilis, ¿no? Porque efectivamente todos venimos de los homo habilis, entonces ya se resuelve el problema de... ¿no? Otros dicen, no, tiene que ser un homo sapiens, ¿no?
porque yo personalmente pienso que el neandertal pues era hombre con inteligencia y voluntad, pues, y tenía enterramientos y tenía, o sea, que esa persona tiene un alma, ¿no? Pero no descendemos de neandertal, es nuestro primo, ¿no? Entonces, ahí si habría que pensar en un Adán, pues un Homo erectus, un Homo habilis, pero, o sea, por lo menos hasta donde he leído, la ciencia no se sabe ahorita y no se ve con claridad que se pueda saber en un futuro. Buenas noches. Voy a ser muy breve, mis preguntas son bien concretas, padre. Quiero volver un poco a la confrontación entre ciencia y religión. Sí. Usted planteó algo que me pareció interesante y que no sé si lo he comprendido bien. Habló de la interdisciplinaridad. Sí. O sea, esa incapacidad que, a ver si me entendí bien, ¿no? Que tradicionalmente han tenido los hombres de ciencia y las personas vinculadas a la religión para entenderse. La primera pregunta es esa, o sea, quisiera que desarrolle un poquito más, muy brevemente, ese criterio de interdisciplinaridad. Y segundo, si bien es cierto que los hombres de ciencia tradicionalmente han tenido cierta actitud soberbia para actuar, y que yo soy profesor de física, y hay que reconocerla, a veces incluso está jugando a ser Dios. Quisiera preguntarle a usted si también reconoce que desde la Iglesia Católica, también hay una actitud soberbia a lo largo de la historia, y ejemplos hay a montones, ¿verdad?, que han impedido ese entendimiento entre la ciencia y la religión. Y no solamente me refiero a jerarquía de la Iglesia, sino me refiero incluso a personas que profesando la fe asumían roles dentro de la sociedad, con posturas políticas o que tenían decisiones políticas y que de alguna manera generaban ese enfrentamiento o esa confrontación. Mira, son dos preguntas. La primera, de la interdisciplinaridad. Creo que no me expliqué muy bien. El sentido de interdisciplinaridad significa, o sea, digamos que es más propositivo, es decir, yo he descubierto algo, o mi línea, por ejemplo, tú eres físico, mi línea de investigación es esta, y quiero compartirla a los neófitos, a los no físicos, por decirlo así. O sea, no quiero reducir, o sea, quiero traducir mis conocimientos, por más abstractos que sean, de forma divulgativa, de forma que lo puedan entender otras personas, y el contexto adecuado ideal para eso es la universidad. Entonces el saber necesariamente se ha sectorializado muchísimo, porque ya no hay una mente humana que sea capaz de abarcarlo todo. Entonces, digamos, vamos a intentar crear espacios donde haya esa comunicación, y obviamente en el libro hablo, por ejemplo, de la tesis del cardenal Newman, de la importancia que hay una facultad de teología, precisamente para evitar eso. Ya salto a la segunda pregunta, que es que no haya, por decirlo así, como un desprecio. Tú lo dices y bueno, y es verdad, es decir, el problema no es ni de los hombres de ciencia ni de los hombres religiosos, sino del hombre. O sea, el hombre a veces es soberbio o es orgulloso o cree que está en la posición absoluta de la verdad, ¿no? Y la gente, entre más sabias son, ¿verdad?, pues saben que, en fin, o sea, tienen sus... pero no están, ¿cómo te explico? O sea, no pisas demasiado fuerte, ¿me explico? O sea, como que estás abierto a lo que me puedan decir otros. Y te das cuenta que otros que piensan al revés que tú, no son tontos. Pues están viendo parte de la realidad que tú quizá no ves, o le están dando más valor a lo que tú quizá no se lo das, ¿no? Y entonces eso también te lleva al diálogo. ¿Me explico? Porque si yo solo converso con los que están de acuerdo conmigo, no me voy a enriquecer. ¿Me explico? Entonces, pero yo haría solo claro que ha habido hombres religiosos que han sido soberbios y orgullosos, y ha habido épocas en que ha habido actitudes prepotentes, eso es innegable, ¿no? O sea, no me gustaría empezar aquí a hacer una historia, ¿no?, pero desde la noche de San Bartolomé, ¿no?, por ejemplo, o sea, hay casos, todos los que quieras, ¿no? Pero creo que el tema es, también ha habido lo otro, o sea, grandes científicos que han sido personas sumamente religiosas, y del físico, pues, John Debet, ¿no?, que habla en el libro, ¿no?, de la teoría del acto primitivo, posteriormente de Big Bang, y como él, muchísimos otros, ¿no? O sea, la respuesta es sí ha habido
momentos en la historia de personas que, pues eso, la condena a Galileo, que la trato en el libro, por ejemplo, me parece que es un claro ejemplo de, oye, y en el libro se manifiesta como que lo que suele suceder en la vida real, había muchos equilibrios políticos y muchas cuestiones más bien personales que científicas a la hora de tomar un juicio, ¿no? O sea, que fue una bomba, por decirlo así, por la oportunidad, por tal, que, en fin, que le explotó al Papa en las manos cuando el Papa era amigo de Galileo. Pero que ha habido prepotencia, que ha habido eso, de los dos lados lo ha habido. Ha habido también desprecio del ámbito científico, es decir, esto no tiene nada que decirme, pero también ha habido un sano interés. En el libro lo cuento de pasada porque me pareció interesante, en un debate de una sociedad científica aquí en Lima, fue un debate de una física precisamente que hablaba de la teoría de cuerdas, que pues, para mí es un gran misterio, ¿no? Entonces iba a explicar la teoría de cuerdas, entonces iba a explicar pues cómo en realidad nuestro universo es un holograma de otro. Interesante, ¿no? Pienso que por ir yo de sacerdote, pues varios hicieron preguntas como diciendo, bueno, entonces ya la física por fin ha demostrado que no hay lugar para Dios. Y aquella científica que es de los científicos y religiosos decía, mira, yo no soy practicante, ¿no? Pero yo trabajo en mi laboratorio ahí en Austin, Texas, con científicos judíos, musulmanes, protestantes y católicos, y todos son científicos serios, ¿no? Y si alguna persona me puede explicar, yo estoy abierta, ¿no? O sea, como diciendo, no soy una persona religiosa practicante, pero tampoco estoy en contra, y si alguien me lo puede explicar, pues maravilloso, ¿no? Entonces, esa actitud me parece que es la constructiva, pero que ha habido actitudes prepotentes de los dos lados, yo creo que es un hecho histórico y que no sé si quieras que te dé una lista de... Ya conozco. Gracias. Bueno, lo primero es enfatizar lo pertinente del título del libro, que es Ciencia y Fe. Quisiera que haya unas confusiones al respecto, ¿no? Porque algunos parecen confundir fe con religión. Y lo importante es que entender la fe que va al nivel de las creencias, no confundirlo. Por ejemplo, para hacer un par de precisiones rápidas, es famosa la carta de Einstein, donde él le dice a un amigo suyo que la Biblia le parece una colección de fábulas bien intencionadas, pero infantiles, que no se pueden tomar en serio. Y eso no lo hace ateo, eso lo convierte probablemente en no religioso o no cristiano, pero no era ateo. Él específicamente dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza, Baruch Spinoza, óptico judío holandés, era panteísta, ¿no? Entonces por ahí tenemos una pista de lo que realmente era Einstein, que en el fondo no le preocupaba, parece mucho, hasta le molestaba, ¿no? que le estuvieran preguntando constantemente, ¿no? Ese aspecto de las creencias. Y justamente por eso mismo es que tampoco se puede afirmar, como escuché, que el ser humano es religioso por naturaleza, no lo es. Lo que sí está preprogramado en el cerebro es la creencia en el dualismo, la creencia en un mundo no físico, ¿no? Eso sí se puede, digamos, tratar de sustentar, ¿no? Pero la religión ya va a nivel cultural, eso ya está después, ¿no? Entonces, por esa razón, a la hora de preguntarse por la compatibilidad, me da la impresión de que hay una confusión entre el nivel de la praxis y el nivel más profundo, que siempre va a ser el nivel cerebral, ¿no? Se ve claramente en el asunto de la teoría de la evolución. Hay algunos grupos que fundamentalmente provienen de los Estados Unidos, que son unos férreos enemigos de la teoría. Por supuesto que no tienen ninguna palabra de ella, pero sí entienden algo muy importante de la teoría de la evolución por selección natural, como está planteada en sus aspectos mínimos, que realmente son una refutación de un Dios teísta. Cuando desde los predios del catolicismo se dice es perfecto, lo aceptamos y la teoría de la evolución es compatible, lo primero que a mí me resuena es que realmente no lo entienden, que no entienden la perspectiva acumulativa de millones de años que tienen, y que eso es precisamente lo que descalifica cualquier inteligencia creadora detrás, porque significa que si vemos el equilibrio natural hoy en día, tenemos que darnos cuenta de que hace 10.000 años era diferente, y hace otros 10.000 años para atrás era diferente. ¿Eso qué significaría? Que a lo largo de millones de años el gran Dios omnipotente y omnisapiente
la ha estado haciendo distintas veces y no ha podido hacerla bien a la primera, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay un problema teórico para aceptar la teoría tal cual. Y lo que me parece más importante es quizás diferenciar la esfera de lo racional de lo irracional y tratar de quitarle la carga que ha habido tanto del lado de la ciencia, que al final de cuentas es un método nada más, no es una ideología, ¿no? Es algo para predecir, para medir, para entender, y no debería ser tomada ideológicamente, aunque ha habido extremos, eso es cierto. Pero hay un científico muy importante, un primatólogo, que se llama Franz de Waal. Él, por ejemplo, es contrario a las posturas de algunos ateos más vocales como Dawkins o algunos otros, y él reivindica el lado irracional del ser humano, ¿no? Porque definitivamente es lo que más se invoca, lo que más rápidamente salta al momento de tomar decisiones. Entonces él justamente él no lo desmerece, y de hecho él encuentra una serie de manifestaciones en los seres humanos que nos acercan demasiado, más de lo que a muchos les gustaría, a los primates. Él encuentra que la moral realmente no viene de los primates, de lo sostiene él hace muchos años, pero ese es otro tema. Entonces esta compatibilidad entre ciencia y fe la podemos ver en la práctica. Hay científicos que pueden decir: yo soy científico y también soy crédulo, y vivo tranquilo con eso, ¿no? Voy a la iglesia los domingos y después de lunes a viernes estoy en mi laboratorio. Pero eso, digamos, más allá de un aspecto declarativo, de un aspecto práctico, digamos, está pasando por alto la realidad biológica última, ¿no? Que eso está en el estudio del cerebro, en que las distintas cortezas cerebrales ven distintas funciones. Cuando estamos enamorados, automáticamente ciertas áreas de la irracionalidad cerebral desactivan los juicios racionales. Eso es lo que ocurre, y eso es lo que permite que haya científicos que digan que pueden compatibilizar ciencia y fe. ¿Por qué? Porque sencillamente no las pueden compatibilizar en el sentido de simultaneidad. Tienen que apagar una para que la otra prime. Y eso es lo que se da en el nivel más bajo, en el nivel cerebral más bajo. Y bueno, a eso va mi observación. Bien, respondo primero a tu cuestionamiento. Obviamente no lo comparto. Creo, por ejemplo, que Charles Darwin tampoco compartiría tu visión de la evolución. El mismo Charles Darwin lo dice, y te podría pasar la referencia. Algunas vienen aquí, otras vienen en el próximo libro que está publicando, donde él encarta, dice efectivamente que él no ve ninguna incompatibilidad expresamente, ¿no? Ninguna incompatibilidad entre la evolución y la creencia en Dios. Entonces, si tu visión de la evolución es que es incompatible, bien, me parece maravilloso, nada más que debo saber que no es la de ¿cómo se llama? Charles Darwin, tampoco es la del padre de la teoría sintética de la evolución, Theodor Dobzhansky, tampoco la sostiene Stephen Jay Gould, que es un gran evolucionista. Entonces, digamos que te estás colocando encima de los tres más grandes evolucionistas de la historia. Si ese es tu papel, realmente te pediré un autógrafo al final. Segundo, has partido de un presupuesto que es muy interesante. De hecho, el siguiente libro voy a incluir un capítulo que no está aquí, que es sobre la relación entre alma y cerebro, que es un tema que me ha interesado mucho. Has partido del supuesto, o sea, has dado por sentado de que el cerebro es la explicación última de todo. Y eso es un presupuesto que habría que probar. Claro, para los neurocientíficos, algunos, pero para algunos neurocientíficos que dicen que efectivamente eso no es el último. Neurocientíficos actuales, ¿verdad? Déjame acordarme, ¿no? Hay un neurocientífico británico y un filósofo de la mente australiano o viceversa, que han publicado recientemente un libro muy interesante donde dicen: oye, ojo, la neurociencia lo que estudia es cómo se relacionan los distintos procesos cerebrales y nada más. Por ejemplo, ¿no? El típico, ¿no? Dios está en este lugar, ¿no? En el córtex prefrontal, porque si tú le quitas eso a Dios, se vuelve el Papa ateo. Bien, o sea, eso lo único que quiere decir es que el hombre, para pensar, utiliza necesariamente el cerebro. O sea, el cerebro es muy importante, pero el cerebro no es todo. Pero solo te hago notar que has partido de que lo último es el cerebro y ahí está la raíz de todo. Bueno, eso es precisamente lo que hay que... Y
y a sustentarlo, eso es una postura filosófica respetable. Respetable, no te voy a decir que es una tontería, no, es una cosa muy seria, pero es una postura filosófica, me parece, decir que la última explicación de todo está en la funcionalidad del cerebro. Es cuestionable, ¿no? Te pongo un caso y me parece que es, en la primera pregunta lo decía, ¿no? Es decir, precisamente cuando dijiste que el hombre es naturalmente religioso, lo que pasa es que ya no hubo, como no era pregunta, sino, te voy a decir, ojo, que justo desde una perspectiva científica atea, es justo al revés, ¿me explico? O sea, es el cerebro el que hace, el que crea, por decirlo así, el fenómeno religioso, el que crea, ¿no? Y entonces, lo que siempre hemos pensado los cristianos, ¿no? Y en general la gente dice, oye, una manifestación de que estoy con un ser humano es de que hay un enterramiento y por lo tanto tiene un concepto, ¿no? Sencillamente dirá el otro, no, es que ya evolucionó más su cerebro. Cuestionamiento interesante es que, como bien has dicho, el cerebro, por ejemplo, del orangután y el hombre tiene muy semejante. La diferencia es que el orangután de hace 100.000 años sigue siendo lo mismo que el de ahora, y el hombre ha cambiado mucho en los modos o sea, ha cambiado con una vertiginosidad que hace pensar que efectivamente el cerebro es fundamental, pero que hay algo más, ¿no? Entonces, yo solo te diría la objeción, ojo, que esa afirmación de la evolución, por lo menos 3 grandes evolucionistas, no yo no soy evolucionista, pero sí soy compilo datos, no estarían de acuerdo con ella. 2, que has partido de una parte, que es lo que habría que probar, de que la explicación última de todo viene del cerebro. Quizá eso lo pueda decir un neurocientífico, pero no sé si sea, explico si otra persona que coincidió con saber. Y luego me parece que coincido contigo, si hay una distinción entre fe y religión. La religión es una construcción que se da, ¿verdad?, es una construcción humana que se da según los contextos culturales y que se ha dado a lo largo de la historia. La religiosidad me parece que es lo innato, quizá habría que haber o sea, obviamente el campo semántico de estas palabras es muy amplio, entonces ahí sí yo creo que es pertinente tu crítica de, oye, quizá no es, yo como, quizá no lo digo en el título, pero sí en la introducción, ¿sabes? Explico lo que dije al principio, ¿no? Mi preocupación pastoral, etcétera, ¿no? Y explico la fe en general, pero la religión católica en particular. No sé quién es el ya, sí, breve, sí. Por favor. Sí, hace unos años vi una serie, Una ventana hacia el futuro, que se estimaba que el hombre a fines de este siglo iba a lograr la inmortalidad debido a que ya lo habían logrado a nivel microscópico utilizando unas enzimas y habían visto que una replicabilidad definida a nivel unicelular, ¿no? Le quería preguntar en qué manera cree que cambiaría la teología de las religiones ante un avance científico de esa naturaleza, ¿no? Respecto a tu pregunta, yo sencillamente no creo que lleguemos al elixir de la inmortalidad. Me parece que es una es un acto de fe en la ciencia y además no me parece que sea deseable. O sea, lo dice muy bonito el Papa Benito XVI en una encíclica que a mí más me gusta de Benito XVI, es Espesalvi, personalmente, sobre la esperanza, y me parece que es lo que más necesita el mundo, ¿no? Porque el doctor ha hablado de la caridad, que es la principal virtud. Me parece que lo que yo veo las veces en la gente joven es la falta de esperanza, y sobre todo una esperanza trascendente. Y él dice una cosa que es muy curiosa, dice, la vida tal y como la conocemos, no sería deseable prolongarla indefinidamente. O sea, si me dijeras, yo tengo el caso de mi tía bisabuela, que cuando tenía 102 años me dijo, Mario, ya, rézale a Dios por mí, yo creo que ya se olvidó de mí y no me voy a morir. Por ella se murió el año entrante, ¿no? A los 103 años, ¿no? Pero, o sea, llega un momento en la vida que tú dices, mira, ya ahí muere, ¿no? O sea, incluso hay un cuento muy bonito de Borges, que se llama Los Inmortales, que te recomiendo, porque puedes decir, es que ella estaba ya viejita y tal, ¿no? Pero Los Inmortales son unos romanos, ¿verdad?, que llegaron a una legión que consiguió el elixir de inmortalidad y que no se morían, entonces estaban en un lugar perdidos del aburrimiento. Ya lo he vivido todo, ya ¿qué más, ¿no? ¿Qué otra experiencia, ¿no? Ya han pasado miles de años y no me puedo morir, ¿no? Una especie de maldición. Entonces, primero, no creo que se llegue a eso, y segundo, no creo que sea deseable. El tema es la inmortalidad. Una cosa es
prolongar la vida de un organismo unicelular. Otra cosa es pretender hacer lo mismo un organismo sumamente complejo, multicelular, multiorgánico, multifuncional, que es el cuerpo humano. O sea, si uno lo examina solamente teóricamente, yo no lo creo posible. Por supuesto que tampoco era posible viaje a la luna. No se la creo, yo de chico me encantaba el cine de ficción porque siempre me ha gustado mirar más allá del presente. Creo que el presente es solamente como una bisagra, es una lámina nomás. Y yo termino de decir esta frase y ya pertenece al pasado. Y lo que estoy pensando que voy a decir es el futuro. Pero si la comienzo a decir, al toque es el pasado. Entonces vivimos en el presente, pero vivimos para el futuro, obviamente, con la experiencia del pasado. Y si yo tengo, obviamente, una relación a través de mi fe en la religión que me he formado, obviamente no es que voy a tener un plus, voy a tener una forma distinta de tener acceso a la verdad. Y yo puedo llegar por la razón, no soy un investigador científico, yo tengo mi metodología para, a través de la razón, a través de las conclusiones, llego a una verdad, sí. Pero hay otra persona que examina lo mismo, como estos musulmanes que están ahí, que ellos, además de esta formulación, ellos tienen una metodología distinta para mirar la realidad y una metodología distinta para acceder a la verdad. ¿Que se puede ser científico creyente? Por supuesto que sí. ¿Se puede ser religioso científico? Por supuesto que sí, ¿no? De ahí en más, como bien ha estado disertando el doctor Solari, ¿no? Los místicos superan ese nivel. Hay místicos en el Islam, hay místicos en el judaísmo, hay místicos, por supuesto, ¿cómo no?, en el cristianismo. Entonces ya superan, como bien cita el doctor Solari en esa... Sí, ya lo termino, porque ahí él terminó. No, un místico supera toda ciencia. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Y con eso termino. Muchas gracias. Vamos a intentar que sean preguntas, que sean comentarios, no componencias, está todo muy bien, pero ya les invitaremos otro día aquí a ocupar este espacio. Porque si no... ¿Perdón? El 2. Adelante, el número 2. Buenas noches. Mi nombre es Juan Francisco Sánchez Polo, soy licenciado en Educación de la Universidad Católica CES. De los que se dedican a una doctrina religiosa. Y la máxima manifestación de eso en Occidente es Nietzsche, ¿no? Cuando se expresa de manera tan directa y brutal, Dios ha muerto, ¿no? Que es una expresión que remeció al mundo occidental, ¿no? Y que a partir de ahí los filósofos tuvieron que replantearse una serie de presupuestos, ¿no? En mi campo, en la psicología, ¿no? Actualmente se acepta que el ser humano es religioso por naturaleza. Por eso es que en todas las culturas ancestrales encontramos manifestaciones religiosas, independientemente de los ritos, independientemente de las doctrinas. El ser humano es científico por naturaleza, religioso por naturaleza, artista por naturaleza y didacta por naturaleza. Eso es el concepto que se está trabajando actualmente en la psicología profunda, y desde ese punto de vista los psicólogos actualmente estamos proponiendo efectivamente desde mi escenario de la educación poder seguir expandiendo estas ideas correctas, buenas y bondadosas, ¿no?, que son de la ciencia y la fe. O sea, mi pregunta más va a eso, ¿no? ¿Qué herramientas me pueden ayudar más, ¿no? ¿Qué cosas, estrategias, medios me pueden ayudar a mí para poder seguir expandiendo esta idea y que muchas más personas se enteren que hay una relación armónica entre ciencia y fe? Yo diría que me parece que el déficit que he notado es que no se enseña a pensar la fe, se enseña a vivir la fe, una serie de prácticas, pero que son a veces totalmente descontextualizadas incluso de la vida. Es como un nicho cerrado, un espacio aparte de mi vida, pero no he logrado pensarla. Y pensarla significa hacerla propia, y pensarla significa saber defenderla, y pensarla significa también saber qué es lo que dicen los que la atacan, porque si no,
si toda la vida me están diciendo maravillas de la fe y de pronto... Mi nombre es Humberto Guerrero, psicólogo de profesión. Bueno, y me siento bastante a gusto en estas aulas de inspiración católica, ¿no? Aun cuando confieso que no profeso ninguna doctrina religiosa, pero la respeto a todas, ¿no? Y en ese sentido hay doctrinas científicas y hay doctrinas religiosas. Yo creo que es en ese nivel en donde el antagonismo se presenta. Sobre ese nivel, la ciencia y la religión no tienen contradicción, son complementarias. A ese nivel conceptual, las dos se dan la mano para acercarse a la verdad, ¿no? En ese sentido, la filosofía occidental desde Descartes, ¿no?, que hizo esa división perversa y nos separó efectivamente, ¿no?, de ese desarrollo hacia una integridad del ser humano, ¿no? Y cada uno después tomó un camino como contradictorio, ¿no? Lo que se dedica a la ciencia, ¿no?, en contra. Piense, trabajo en el colegio UNTE, ¿no? Bueno, quería felicitar el evento de hoy, ¿no?, que realmente me parece muy interesante y creo que la realidad manifiesta que hay muchas personas que quieren saber más de este tema, ¿no? Por eso también animaría que pueda haber una parte 2, ¿no?, para poder abarcar un poco más esos temas, ¿no? Así que felicitar mucho este tema, ¿no? Entonces, este evento. Y 2, mi pregunta va a la siguiente. Yo como licenciado en educación, ¿no?, y frente a las... Bueno, estoy metido mucho en las redes, hay mucha confusión, ¿no? Hay muchas ideas gaseosas, ¿no?, ideas realmente efímeras. Y realmente mi pregunta va a la siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo yo, de mi escenario de educación como educador, cómo puedo dar yo a transmitir todas estas ideas, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar frente o confrontar las ideas? Porque yo como católico que también soy, me siento y creo y pienso firmemente que estoy en la verdad en relación a la ciencia y la fe. Entonces mi pregunta va cómo yo podría